Hola, buenos días. El día de hoy les vamos a hablar sobre los derechos de los pueblos autóctonos en la Constitución mexicana. Y nosotros somos Fernanda. Roberta, Mafer, Dana, Natalia. artículo 2. El artículo 2 de nuestra Carta Magna resalta 5 puntos importantes sobre la nación mexicana: el carácter pluricultural, el reconocimiento de la existencia y el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos indígenas, la igualdad entre hombres y mujeres y la participación de este sector de población en la toma. El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. ¿Cuándo puede considerarse que la discriminación hacia los pueblos indígenas es una violación a los derechos humanos? Se considera que existe una vulneración a los derechos humanos por discriminación cuando una autoridad afecta, a través de una acción u omisión, los derechos del individuo o comunidad indígena por causa de su pertenencia étnica y diversidad cultural. En México, las personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión al servicio del Estado en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de respetar los derechos humanos y también de proveerlos, protegerlos y garantizarles, pero deben de respetar los derechos humanos, es para todas las personas. ¿Qué es la Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas? En la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, se establece que la discriminación racial se aplica a toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico, cuyo objeto o resultado sea anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales en cualquier esfera de la vida pública o privada. Los estados parte condenan la discriminación racial y se comprometen a seguir por todos los medios apropiados y sin dilaciones una política encaminada a eliminarla en todas sus formas y a promover el entendimiento entre todas las razas. No se consideran discriminación racial las medidas especiales adoptadas con el fin exclusivo de asegurar el adecuado progreso de ciertos grupos raciales o étnicos o de ciertas personas que requieren la protección que pueda ser necesaria con objeto de garantizarles en condiciones de igualdad el disfrute o ejercicio de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, como es el caso de los indígenas. Tratados internacionales. En 1957 se concretó la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Fue un primer tratado que aborda directamente la problemática indígena. El Convenio sobre Poblaciones Indígenas y Tribales, que fue ratificado por 27 países. Desde ese año, varios instrumentos internacionales se han preferido al tema de los derechos de las minorías sociales y culturales. Por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1966. En su artículo 27, señala que en los estados en que existan minorías étnicas, no se les negará a los miembros de las mismas el derecho a tener su propia vida cultural, a profesar su propia religión y a emplear su propio idioma. La nación mexicana es única e indivisible. La nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitan en el territorio actual del país al iniciar la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas. La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quienes se aplica las disposiciones sobre pueblos indígenas. Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, son aquellas que forman una unidad social, económica y cultural, asentadas de un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres. El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las identidades federativas, las que deberán tomar en cuenta. ¿Cuáles son los principales derechos de los indígenas? Aquí podemos ver una pequeña lista de los principales derechos de los indígenas. Derecho a la dignidad, la honra y el buen nombre de los grupos étnicos, certificación de la existencia de una comunidad indígena en el territorio, derecho a la propiedad colectiva, derecho sobre la tierra, derecho de administrar y disponer de sus territorios. Esto fue todo por el tema de los derechos civiles de los pueblos autóctonos en la Constitución mexicana. Se me olvidó. Gracias. Gracias.